1:37. Gracias por seguir en esta segunda de Líder Informativo. Y vámonos con una entrevista. Me da mucho gusto recibir a la doctora Itzia Yunuen Golaz Núñez a través de la línea telefónica. Ella es directora de Mexicanos Primero. Y para platicar de este balance del ciclo escolar 2023, ya en esta época afortunada de la educación post pandemia. Doctora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Yolanda, muy buenas tardes. Con un gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio. Al contrario, muchas gracias a ti por pasar por Líder Informativo. ¿Qué balance tienes de este 2023, doctora, ya en estos tiempos post pandemia, afortunadamente? Justamente, Yolanda, es importante que como cierre de año, al fin de un ciclo, hagamos estos balances. Entonces, me alegra mucho que nos hayan convocado a hablar de este tema, porque los balances nos permiten revisar qué fue lo que ocurrió para tomar medidas y acciones correctivas para lo que sigue. En ese sentido, por ejemplo, quisiera destacar los aspectos positivos, ¿no? Como bien señalas, este fue como el primer ciclo de vuelta de la pandemia, en donde uno de los grandes aprendizajes o las grandes recuperaciones de esta pospandemia son la mejora de las relaciones entre escuela y familia, lo cual ocurrió porque pues justamente la familia se vio en la necesidad de hacer este acompañamiento formativo que normalmente recaía en la escuela, y esto les ayudó, ¿no?, a sensibilizar el rol, el papel de las maestras y los maestros, lo cual es bastante beneficioso, ¿no?, para cualquier relación, empatizar, ponerse en el lugar del otro. Por ejemplo, nosotros, como parte de lo que hacemos en Mexicanos Primero Jalisco, es un taller de crianza, se llama Abriendo Horizontes, y como resultado de una evaluación que hicimos a 645 familias, 9 de cada 10 identifican como un proceso de formación para familia, para padres, madres o cuidadores, mejora su rol como cuidador al tener una formación, ¿no? Ese es un aspecto que quisiera destacar como positivo. El otro, el de la autonomía escolar responsable, que se refiere a esta posibilidad de las escuelas de que a través del diálogo del colectivo escolar, de las maestras, los maestros, los directores, el personal que labora ahí, lleguen a tomar las mejores decisiones, ¿no?, para las niñas y los niños, que hagan ajustes durante el proceso, el caminar del ciclo escolar, que se fomente el pensamiento crítico, reflexivo, y que se atienda a las necesidades de los contextos. Eso es algo muy importante, Yolanda, para la escuela, tener esta posibilidad de hacer adaptaciones, siempre teniendo en cuenta que como el centro está la mejora de la atención de las niñas y los niños y los adolescentes, ¿no? Estos serían como algunos de los elementos positivos de este ciclo escolar. Y por otra parte, creo que los temas que debemos seguir colocando y seguir fortaleciendo son justo que cualquier decisión que se tome sea tomando en cuenta o a partir del interés superior de la niñez. Para ello necesitamos escuchar las necesidades de las niñas, los niños y los adolescentes. Y también necesitamos una mirada puesta, sí, en el presente, pero que nos permita levantar la vista hacia lo que viene a futuro y prepararnos para lo que estas niñas, niños irán a vivir en 20 o 30 años, ¿no? Desde ahí es que debemos orientar nuestros procesos formativos. Finalmente, como tercer punto, te comentaría sobre las áreas de oportunidad que identificamos. Y tienen que ver sobre todo en fortalecer la política educativa y los programas que sean basados en evidencia. Justo una de las problemáticas que nos confrontó en la pandemia fue la falta de información. Por ejemplo, no sabíamos cuántos niños habían abandonado la escuela o todavía se comunicaban por algún medio, etcétera, ¿no? No sabíamos en términos de aprendizaje con exactitud cómo estaban nuestras niñas y niños. Entonces, en tema de política educativa y de programas educativos, es importante que fijemos
¿qué buscamos? ¿Cuáles son nuestras metas educativas como sociedad, como Estado, sobre todo en el caso de Jalisco? Que asignemos presupuesto con transparencia, de una manera que sepamos cómo estos objetivos van a ser alcanzados a través de un presupuesto que garantice ese ejercicio. Y otro punto que me parece muy importante, la evaluación de los resultados, que verifiquemos que esos programas y políticas que se generaron de verdad impactaron en lo que queríamos que impactaran, ¿no? Esto quiere decir que todo se debe sustentar en la evidencia, y es una evidencia que sea transparente y accesible a la ciudadanía, para que como ciudadanos nos permita no solo opinar, sino involucrarnos y apoyar también, ¿no?, en lo que nos toca. Un sistema que atienda pues a esta voz de niñas, niños y adolescentes, también a la voz de los docentes y por supuesto de las familias, ¿no? Mirando hacia el futuro y con una mirada humana, por supuesto. Pues aplicar todas estas estrategias y sugerencias, padres, maestros, el sistema educativo en su totalidad, para que el próximo ciclo sea mucho mejor. Te agradezco mucho, doctora Itzia Yunuen Gollás Núñez, directora de Mexicanos Primero, por pasar en esta segunda de Líder Informativo. Al contrario, Yolanda, muchas gracias por la invitación, y pues por aquí seguiremos hablando de educación, invitando a todos a participar activamente. Claro que sí, será la primera de varias entrevistas, porque hay que abonar en este tema sin duda. Gracias. Nos hace mucha falta. Gracias, Yolanda. Muchas gracias a ti. Nos vamos rápido a un corte comercial, rapidísimo, abonando en el tema de los baches. Fíjense lo que pasa en países de primer mundo. Dice Jorge Sánchez, en Japón hay unidades revisando día y noche las calles para ubicar baches y desperfectos, y los reparan en no más de 48 horas. Y dice, con lo que sacan de las verificaciones deberían hacer lo mismo. Gracias, Alexis Velázquez, Wenz López, la gente que ya nos ve, nos acompaña y participa a través del Facebook Live y del Twitter Live. Muchísimas gracias. A quien reporta también, a quien reporta su bache, muchas gracias. Lo reportan en Santa Ester y Santa Cecilia, termina en Santa Ester y Santa Laura, o sea, 5 cuadras de un bache intermitente. Dice, ya queda purista con el lenguaje. El funcionario dijo que no era una explosión nueva. Ah, caray, no sabía que las explosiones se podían reciclar. Cada explosión así sucede en el mismo lugar es nueva, creo. Dice la terminación 3609. Corte comercial y regreso. En 1976 en Montreal comienzan los Juegos Olímpicos, donde brillaría la gimnasta rumana Nadia Comaneci.